caiga ahí en las redes sociales, sea bienvenido a la casa del Señor. Y no deslice y no se vaya, porque vamos a entrar a escuchar la palabra del Señor, a ver lo que Dios tiene para nosotros. No se vaya, quédese ahí con nosotros. Y vamos buscando en el libro de Génesis, en el capítulo 22, vamos a leer una linda porción, una porción de la Biblia donde muchos pueden decir que Dios tan injusto, que Dios que todo lo que a veces quita. Pero vamos a ver qué es la riqueza que tiene este capítulo. Y vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la misma lectura que tuvimos al principio acerca del sacrificio de Isaac. Y la palabra del Señor dice: y aconteció después de estas cosas que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo e iban juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dijo con voces del cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal en sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el cordero y tomó el carnero y le ofreció el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hasta hoy: en el monte de Jehová será provisto. Puede sentarse en esta tarde. Le damos gracias al Señor porque todos los días el Señor nos habla. Todos los días el Señor está dispuesto a hablar a nuestro espíritu para que nuestro espíritu humano esté conectado con el espíritu del Señor. Y para esta tarde, el tema que he traído para compartir con ustedes es: sin sacrificio no hay cumplimiento. Lo voy a repetir: sin sacrificio no hay cumplimiento. ¿Por qué elegí este tema? Elegí este tema porque a diario, casi a diario, cuando me llaman personas, cuando me escriben personas, muchas personas a veces entran en desesperación y muchas personas me dicen: ay, no sé, yo recibí una palabra hace muchos años. Dios me prometió algo a mí hace muchos años, pero es que la verdad de las cosas que yo no sé por qué no se ha cumplido. Dios me prometió esto, Dios me prometió lo otro, pero yo siento desfallecer en la espera. ¿Por qué será que lo que Dios me ha prometido no se ha cumplido? Aún me
hunde más en la droga. Mi hijo se hunde más en el alcohol. Pero yo creo esa palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no crea cuando yo veo que mi hija se va de tarde, que mi hija llega en la madrugada, que mi hijo no sale del vicio. A veces me siento débil y le digo al Señor, ¿cuándo vas a cumplir tus promesas en mi vida? ¿Cuándo tú vas a cumplir lo que ya tiempos tú me prometiste? Dígale al hermano que tiene a la par o voltéelo a ver y dígale, sin sacrificio no hay cumplimiento. Cuando yo meditaba en el sacrificio de Isaac, el Señor una vez más me decía, para todo hay que pagar un precio. Y el domingo, hace 15 días, yo les compartí a los hermanos que nada en la vida es fácil. ¿Quién dice que ser hijo de Dios es fácil? No, no es fácil. Es fácil para aquel que ahora está aquí bien bonito adorando y que mañana regresa a sus ídolos. Para eso es fácil. Pero para aquel que de hoy en adelante le dice al Señor, Padre, yo quiero vivir en rectitud, cueste lo que me cueste. Padre, yo no te quiero fallar. Para ese cuesta. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que todo requiere un sacrificio. Y el tema de hoy, por eso le titulé, sin sacrificio no hay cumplimiento. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos promesas del Señor. Promesas para nuestro esposo, promesas para nuestros hijos, promesas para nuestra primera, segunda, tercera y cuarta generación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Señor tarda en responder o el Señor tarda en cumplirlas. ¿Será que tenemos que sacrificarnos aún más de lo que ya hemos hecho hasta ahora? Pues déjeme decirle que sí. Y ahora vamos a ver por qué debemos de sacrificar muchas cosas en la vida de nosotros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro tiempo, para que estas promesas se vean totalmente cumplidas. Vamos a verlo ahora. Pero ahora vamos a ver un poco de la biografía de Abraham. Estábamos leyendo que aquí Abraham ya tenía este hijo y que Dios se lo dio. Pero vamos a retomar un poco en Génesis 1:27 al 31. Dice la palabra del Señor en Génesis 11:27 al 31. Dice que su padre era Taré. ¿Quién era Taré? Taré era un descendiente de Sem, el hijo de Noé. Muchas generaciones después del diluvio, de los hijos de Noé se corrompieron y regresaron a los ídolos. Aún Cam fue maldito por no cubrir a su padre, pero dice la palabra de Dios que Sem y Jafet fueron los hijos que estaban siempre sirviendo al Señor y que dejaron de algunos de ellos, por ejemplo, la descendencia de uno de ellos que es Eber, se apartó de los caminos del Señor y se fue tras sus ídolos. Pero dice la palabra de Dios que Taré, ¿quién era Taré? El padre de Abraham. Dice que Taré vivía en una ciudad que se llamaba Caldea y por lo tanto le llamaban Ur de los Caldeos. Taré, el padre de Abraham, era más y nada menos que un idólatra, un hombre escultor de figuras, un hombre que él siempre estaba armando las figuras y las adoraba, y aparte de adorarlas también las vendía, o sea que estaba doblemente incentivando al pueblo a la idolatría. Se cuenta mucha historia acerca de Taré. Dice que él siempre vendía las esculturas y aún enseñaba cómo las podían usar. Dice de que aún muchas enseñanzas, no tal vez específicas en la Biblia, pero de otros libros de historia, dicen que aún el padre de Abraham enseñaba que si vendía un ídolo en la noche se le tenía que dejar pan y comida. Y literalmente el siguiente día no aparecía nada. O sea que ahí usted puede ver que estaba una fuerte fuerza demoníaca detrás de todos esos ídolos. Pues ese era el padre de Abraham. Taré, un descendiente de Sem, los hijos de Noé, que vivía en una región de Mesopotamia,
la cual se llamaba Ur de los Caldeos. Entonces, cuando nosotros vemos que ellos vendían y adoraban las imágenes, pero Dios elige a alguien para ser apartado y para ser el hombre llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es misericordia. En medio de la idolatría, Dios arrebata a Abraham y lo escoge para ser padre de muchedumbre. Dios es así. Entonces, cuando nosotros vemos esto, que Abraham está con su familia y está en este lugar, dice la palabra de Dios, que vino Taré y se estaba encaminando, dice, hacia Canaán, pero pues por motivos y situaciones, Taré se queda en Harán, una ciudad. El destino de ellos era Canaán. Pero por situaciones, él se quedó en Harán. Y dice la palabra del Señor que desde ahí, cuando ve que ellos toman raíces o que quedan mucho tiempo en Harán, dice el capítulo 12 de Génesis que Dios viene y le da la promesa a Abraham y le dice: vete de tu tierra, la tierra de tu parentela, o sea, la tierra de tus padres, a la tierra que yo te mostraré, porque haré de ti una nación grande y te bendeciré. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, dice que Abraham obedece y Abraham se mueve del lugar. Cuando nosotros vemos por qué Dios escoge a Abraham aún siendo de familias idólatras, es porque el Señor desde ya quería hacernos mostrar que Él no vino por santos, que Él no vino por fieles, que Dios vino por pecadores, por todo aquel que le necesita, porque aún dice la palabra del Señor, que aún dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, porque aún de lo más vil y menospreciado del mundo, Dios escogió para avergonzar a los sabios. Así que usted no se crea que Dios lo ha elegido porque usted tiene un título grande o porque no, es porque la misericordia de Dios lo alcanzó y por su misericordia es que estamos aquí, así mismo como Dios escogió a Abraham. La primera promesa le dice: te haré padre de naciones, pero muévete a la tierra que yo te daré. La segunda promesa que Dios le dice a Abraham es: te daré un hijo. Te daré un hijo. Y por consecuencia misma, la tercera promesa es que de este tercer hijo, que es su primogénito, vendrán todas las naciones de la tierra. Cuando nosotros hablamos de que sin sacrificio no hay cumplimiento, hay muchas cosas que en la vida del ser humano necesitan ser totalmente movidas. Dice la palabra de Dios que el Señor le dice y le da la primera orden y le dice: vete de tu tierra, muévete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció. Yo no sé qué es lo que el Señor ahora te está diciendo a ti. Te dan una promesa, te he dicho esto, te he dicho lo otro, pero yo necesito que te muevas. Y no precisamente le estoy diciendo váyase de aquí para otro país, allá no. Pero hay muchas cosas que necesitan ser movidas en nuestra vida. Yo no sé, o sea, tal vez un mal hábito, tal vez una mala costumbre, como decimos en mi país, tal vez una mala maña. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros movamos? Pero le dice: vete. Tal vez será que el Señor te dice: muévete de ese sofá, que acostado tú no vas a lograr nada ahí, muchacho. Muévete. Yo no sé qué es lo que el Señor te está diciendo, pero el Señor ahora te dice: vete de ese lugar. ¿Será que estamos jugando mucho en esos juegos que ahora en día nos llevan 2, 4, 3 horas? No sé. Pero el Señor te dice ahora: vete de ese lugar. Y no estamos aquí para acusar a nadie, no estamos aquí para juzgar a nadie, pero solamente usted y el Espíritu Santo saben qué cosas
mover y qué cosas usted necesita que sean movidas instantáneamente. Solamente usted y Dios sabe de qué lugar usted se va a mover. Tal vez hay un sofá donde usted siempre se sienta a ver la novela. Tal vez hay un lugar donde usted siempre se sienta a ver o a hacer cosas que solamente usted las sabe. Pero Dios le dice ahora, vete al lugar que yo te mostraré. Porque siempre el lugar que Dios nos muestra no es para perdición. Siempre el lugar que Dios nos muestra es para levantarte, es para restaurarte y para darte un nuevo tiempo. Recuerde que sin sacrificio no hay cumplimiento. ¿Usted cree que para la vida de Abraham fue fácil moverse? Solo analicemos a nosotros cuando de repente nos mudamos para un apartamento o nos mudamos para una ciudad. Usted está totalmente establecido ahí. Usted está totalmente, ahí tiene sus amigos de escuela, ahí tiene la ciudad, ahí conoce los parques y usted empieza a ver, ay no, otra vez a moverme, otra vez a empezar de cero. Y muchas veces, aunque sea en la misma ciudad, solo nos podemos cambiar de condado y ya como que se estremecen nuestros sentimientos. Dejo mis amistades, dejo mis compañeros de escuela, dejo mis compañeros de trabajo. Pero dice que a Abraham no le importó dejar la tierra de su padre, dejar todo y comenzar de cero en otro lugar. Para empezar, Dios le dijo a Abraham, muévete. Y Abraham obedeció y pagó el primer sacrificio. Se movió, obedeció. Él llegó a la tierra que Jehová le había encomendado llegar. No sé hasta dónde Dios te ha dicho que vas a llegar. Pero si tú sabes que Dios te ha dicho que te muevas, debes de moverte sin pensarlo mucho, porque sin sacrificio no hay cumplimiento. Cuando vamos al capítulo 15 y el capítulo 18 del libro de los Génesis, dice que Dios promete un hijo. Y Dios lo promete en una situación tan difícil, por decirlo así, porque dice la palabra de Dios que Abraham ya tenía 100 años y Sara, su esposa, ya tenía 90. O sea que a esta edad hasta ya había cesado el diario, la rutina diaria de las mujeres. Pero dice que Dios le dijo, te daré un hijo, te daré un primogénito. Y vemos que el Señor cumple su promesa y en el capítulo 21 nace Isaac. Nace Isaac tal y como Dios lo había prometido, que te daré este hijo y de tu primogénito vendrán las naciones de la tierra. Pero cuando llegamos al capítulo 22, el que acabamos de leer, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Dice que Dios lo está pidiendo en sacrificio. Dice que Dios lo está pidiendo que lo mate y lo sacrifique delante de él. En ese tiempo era muy común, hermano. El pueblo, los moabitas, los idólatras, sacrificaban el primer hijo de cada familia. Lo sacrificaban y lo ponían en un altar con leña, lo degollaban y lo quemaban para rendirlo a sus dioses, para alcanzar más poder, para alcanzar más dinero. Pura hechicería, pura brujería, porque no se le puede llamar de otra manera. Pero viene Jehová y le dice a Abraham y le manda esta prueba fuerte y le dice en el capítulo 2, y le dijo, Abraham, y él dijo, heme aquí, toma ahora a tu hijo. Y mire que hay algo bien sorprendente que Dios quería dejar remarcado en Abraham. No solamente le pide a su primogénito, sino que yo veo que Dios le toca los sentimientos a Abraham. Se los remarca. Y como decimos a buen latino, mire, se los restriega así en la cara. Y le dice, toma a tu hijo, a tu único hijo, a tu primogénito, al que tú amas. Así le dice, a tu único, a quien amas. Dios viene y le toca los sentimientos al que tú adoras, al que has estado
había prometido, a ese quiero que me entregues. Así le dijo el Señor a Abraham. Pero ¿sabe qué? Leyendo yo esta porción bíblica, y si usted se va conmigo minuciosamente leyendo, usted ve que cuando Dios le dice esto a Abraham, Abraham se queda sin aliento. Abraham no tiene palabras ni para responder. ¿Por qué? En los capítulos anteriores, cuando Dios le Abraham, ¿sabe qué respondía Abraham? Heme aquí. Todas las veces que le hablaba a alguien, aún su hijo le habla, y Abraham le dice, heme aquí, hijo mío. Pero si nos vamos literalmente a esta palabra, dice que le dijo, toma ahora tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes, y yo te diré. Pero Abraham no dijo, heme aquí. ¿Sabe por qué? Porque para Abraham era duro y Abraham se quedó en silencio. Pero esto a mí me enseña algo pero tan profundo, que significa que cuando Dios quiere remover algo, o cuando Dios te está pidiendo algo que a ti te duele y tú no sabes cómo responder, lo mejor es, miren, quedarnos calladitos, quedarnos en silencio, porque a veces podemos entrar en la murmuración, porque a veces podemos empezar a reclamar cosas de las cuales no tenemos derecho. Así como decía la alabanza, todo se lo debemos a Él, no hay nada de nosotros. Su esposo no es suyo, ni el suyo tampoco, ni él, ellos son del Señor, nuestros hijos son del Señor. Solo que unas están más bendecidas que otras, pero todo se lo debemos al Señor. Claro. Entonces, todo lo que tenemos es para Él. Y dice que Abraham no respondió. Yo no veo aquí que diga, heme aquí. No. Pero es que yo me pongo en los zapatos de Abraham, que le pidan un hijo. ¿Cómo va a responder? ¿Cómo usted va a responder? Pero mire, en vez de decirle al Señor, ay Señor, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Por qué me quieres quitar a mi hijo si yo lo estaba esperando por tantos años? Te tardaste para dármelo, pasé esto para parirlo, pasé esto para tenerlo y ahora tú te lo llevas. No, Abraham dice que quedó en silencio porque no hay respuesta de Abraham aquí. Cuando nosotros no tengamos cómo responder y usted sabe que se va a salir el viejo hombre, la vieja mujer, mejor mire, literal, apriete los dientes, porque es mejor quedarnos callados, porque también muchas veces nosotros por nuestras palabras nos atamos, por nuestras palabras nos automaldecimos. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que a veces estamos hablando mucho y el enemigo se da cuenta. No importa cuántos pensamientos vengan a su mente. Pueden venir pensamientos de pecado, pueden venir pensamientos de malos deseos, pero usted ahí mismo puede reprenderlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. El problema es que cuando usted viene y confiesa que tiene aquello, su enemigo escucha. Su enemigo oye y él se aprovecha. Ay, ¿te acordás con el deseo que te levantaste ayer? ¿Te acordás con el deseo que te levantaste ayer en la mañana? ¿O que te acuerdas el deseo que tenías en el trabajo? Porque usted también, después de pensarlo, lo confesó. Y a veces con nuestras palabras nos autodestruimos. Pero muchas veces es mejor quedarnos en silencio y atar esos pensamientos en el nombre de Jesús. Tal vez Abraham no tenía cómo responder. Lo único que sé es que Abraham se quedó mudo. Pero en medio que él se quedó mudo y no pudo hablar, dice que Abraham se levantó muy de mañana y preparó su asno y tomó consigo los 2 siervos y a Isaac y preparó la leña para el holocausto. O sea que no importa que usted y yo a veces estemos en silencio y no sepamos responder, pero que accionemos a obedecer la voz del Señor como la obedeció Abraham. ¿Por qué le vino esta prueba a Abraham? Dios le había dado una promesa que tenía que cumplirse, pero también con la promesa
promesa venían muchos sacrificios. Y este era el mayor sacrificio del cual Abraham tenía que pasar. Porque él le estaba tocando lo que más amaba, lo que más él deseaba, le estaba tocando el Señor. Lo que aún él había esperado por años, Dios le había pedido que se despojara. Yo no sé qué era lo que estaba pasando en la vida de Abraham. En el libro de los Génesis se cuenta muy poco acerca de esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces cuando nosotros nos cuesta algo, lo hemos esperado por mucho tiempo y cuando lo tenemos lo amamos. Y a veces corremos el riesgo de idolatrarlo. Yo no sé qué era lo que estaba pasando en la vida de Abraham. Sí sé que esto tipifica al mismo Jesucristo. O sea, esto es un ejemplo de lo que Jesucristo iba a venir. Pero algo tenía que haber estado pasando en la vida de Abraham. Y Dios lo que quería saber era que aunque era su hijo amado, que aunque era su primogénito, el obedecer a Dios tenía que estar por encima del amor de su hijo. Yo no sé si tú ahora estás amando más tu trabajo, más a tu esposo, más a tu hijo que a Dios. Pero Dios necesita mover muchas cosas en tu vida que pueden ser idolatría. La palabra del Señor dice que le mandó esta prueba tan fuerte y tan dura, pero también era que Dios quería que la fe de Abraham creciera, porque le había mandado una encomienda fuerte, que iba a ser el padre de multitudes, que iba a ser el hombre que traía toda la generación. Pero Dios también necesitaba que Abraham se despojara del orgullo, del ego. Yo no sé si Dios no le pide este sacrificio a Abraham. De repente Abraham hubiera andado por la tierra. Abraham, el grande, el padre de la fe, el hombre, el padre de todas las naciones, el padre de las generaciones de Jesús. No, pero de repente cuando se le querían, como decimos a buen latino, subir los humos, Dios le dijo: acuérdate cuando estabas llorando porque yo te pedí a tu hijo. Acuérdate cuando te quedaste aún mudo y no pudiste responder. Heme aquí. Pero dice que en medio de todo, Abraham obedeció. Obedeció. ¿Por qué? Porque la obediencia, y aún él sin murmurar, sin cuestionar lo que Dios estaba haciendo, sin cuestionar la promesa de que Dios le había dado, era para que su fe creciera y aún para que pudiera contemplar el más grande milagro. Abraham pudo caer en el error de idolatrar a su hijo, mas no lo hizo cuando supo que el obedecer estaba primero antes que el amor que le tenía a su hijo. En el versículo 3 dice que él se levantó de mañana y preparó todo para el holocausto. Y dice en el 4 que al tercer día él alzó sus ojos, o sea que el monte no estaba tan cerca. Dice que al tercer día alzó sus ojos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos. Y aquí empieza la fe de Abraham. ¿Sabe por qué? Porque él dijo: el sacrificio que Jehová quiere solamente es entre mi hijo, yo y Dios. Por eso dejaré a los siervos aquí. Y le dice a los siervos: desde aquí el hombre de la fe empieza con un lenguaje profético y un lenguaje de un hombre de Dios, y le dice: yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. O sea que Abraham ya aquí estaba hablando palabras mayores, porque él estaba creyendo que ya Dios sabía por qué le estaba pidiendo esto. Le dije: adoraremos y volveremos. ¿Será que Dios te dice a ti: necesitas adorar más? Necesitas que cuando tú te arrodilles, dejes un poco atrás las lágrimas de dolor y mejor llores en mi presencia. Mejor llores porque extrañas estar en mi presencia. Mejor llores porque
porque anhelas cada día el Espíritu Santo. ¿Será que necesitamos adorar más? ¿Será que necesitamos adorar y exaltar el nombre del Señor más? También ese es un sacrificio. Porque para adorar delante de Dios también necesitamos tiempo. Y usted sabe que en estos países nunca hay tiempo. Nunca hay tiempo. Todo el mundo anda de corre, pero nadie tiene tiempo para adorar al Señor en la mañana, para adorarle en la tarde. A veces, aún para adorarle antes de acostar, nadie tiene tiempo. Pero Abraham, en medio del llanto, de la desolación, en medio del luto que Abraham tenía, le dijo a su siervo: solo irá mi hijo y yo, adoraremos y volveremos a vosotros. Él estaba confiando que Dios de cualquier manera iba a cumplir su promesa. Tal vez Abraham pensó que podía hasta degollar su hijo, pero que Dios lo resucitaría. Pero de cualquier forma, Dios iba a proveer para este sacrificio. Y la palabra del Señor nos dice que aún cuando Isaac viene y ve a su padre totalmente listo para el sacrificio, le dice: padre, yo miro todo listo ya, yo veo la leña, yo veo el fuego, yo veo el cuchillo, yo veo todo listo, Señor amado. ¿Y el cordero dónde está? ¿Usted se ha pensado que estuviéramos nosotros en los zapatos de Abraham? Y que nosotros, ¿cómo responderíamos a nuestro hijo? Las mujeres, como somos muchas veces, ay, tan sentimentales y emocionales, no se escapa. Ay, mira, hijo, ay, es que yo no te quería decir, pero es que mira, Dios me ha pedido esto. Es capaz ahí mismo hubiéramos quebrado a nuestro hijo. O a un padre que le hubiera dicho, ¿qué le hubiera contestado a su hijo? Ay, hijo mío, ay, mira, se quiebra ahí delante de su hijo. Y le hubiera metido hasta más miedo a su hijo. Pero dice que Abraham se llenó de sabiduría y le dijo, dice, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esto significa que nosotros como padres, hermanos, tenemos una tarea grande delante de nuestros hijos, que no importa lo que estemos viviendo, no importa cuánto explotemos, la situación que estemos pasando, pero nosotros deberíamos de ser totalmente maduros y no transferir nuestros problemas a nuestros hijos. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando nos peleamos o cuando tenemos una situación difícil, nuestros hijos tienen que darse cuenta qué es lo que pasa entre el esposo y la esposa. Si se agarra por aquí, suena el caldero por allá, y los hijos tienen que escuchar. Usted y yo debemos de ser más maduros y dejar a un lado a nuestros hijos y no enfermarnos con el estrés, con la preocupación que muchas veces viene a nuestra vida, o con las situaciones que tenemos que cargar. Hijo, Dios proveerá. Ahora no hay para la renta, pero Dios va a proveer. Hijo, ahora me le está pidiendo algo, ahora no hay, pero Dios va a proveer. Y ore, mándenlo a orar. En vez de que usted lo vaya a afectar y le vaya a decir: ay, hijo, pues estoy quebrado, estoy quebrada, no tengo nada para darte. No, hijo, vamos a orar, y póngalo a orar también, para que él aprenda que todo se consigue por medio de la fe. Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y dice que ellos iban juntos. Y cuando aún ellos estaban, dice, ya listos, vino el ángel de Jehová y le dijo: no degolles a tu hijo, porque ahora yo sé que no me has negado lo que tú tanto has amado. Ahora yo sé que eres hombre obediente, fiel a Dios, y que el amor por mi voluntad está por encima de tu familia, de tus hijos y de todo lo que tú tienes. Y yo ahora he visto que eres un hombre que ha obedecido. En el versículo 11
Dice, entonces el ángel de Jehová le dijo con voces del cielo: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Y dice que ahí nomás las palabras que Abraham había dicho antes: hijo mío, Dios proveerá de cordero. Dice que en un monte estaba ahí un corderito atado, dice sus cachitos, mire ahí en el matorral, y vino y lo tomó Abraham y lo pudo ofrecer delante de Jehová. ¿Pero por qué? Porque Abraham pagó el precio del sacrificio. Abraham pagó y entregó a su Isaac. ¿Qué es lo que Dios ahora nos está pidiendo? ¿Cuál es la palabra que Dios te ha dado? ¿Cuál es la promesa que Dios ha traído a tu vida? Y muchas veces lloras y dices: no se ha cumplido. ¿Qué es lo que necesitas entregar? ¿Cuál es tu Isaac ahora? Pero tú necesitas sacrificar ahora a tu Isaac. Yo no sé si será tu tiempo. Yo no sé si serán esas malas costumbres. Yo no sé si será tu lenguaje. Yo no sé si será tu carácter, esa ira, ese carácter explosivo. Yo no sé qué es lo que tú necesitas sacrificar ahora. Pero una vez más te recuerdo que sin sacrificio no hay cumplimiento. Y lo peor de todo, que antes del sacrificio viene la obediencia. Significa que para sacrificar lo que Dios te dice ahora, tú necesitas ser obediente. Porque sin obediencia no hay sacrificio, y sin sacrificio no hay cumplimiento. ¿Qué es lo que ahora el Señor nos pide? Obediencia. ¿Qué es lo que ahora el Señor te está diciendo? Hey, entrégame ese vicio que tienes. Entrégame esa mala costumbre que tienes. Entrégame ese tiempo que tienes. Entrégamelo, ese tiempo que tú pasas mucho ahí en las redes sociales viendo cosas destructivas. Ese tiempo yo lo quiero para mí. ¿Cuál es tu Isaac ahora? ¿Será que muchas veces en la vida han pasado cosas que Dios te ha pedido hace mucho tiempo que las entregues? ¿Qué será lo que Dios ahora te dice que deberías de entregar? Solamente tú lo sabes. Solamente tú sabes qué es lo que Dios te está diciendo que te entregues. Y mire, el tiempo es uno de los peores que puede ocasionar desobediencia en nuestra vida. Y más que estamos en verano. ¡Ay! Esos fines de semana. ¿Será que Dios nos está entregando un fin de semana para que entremos en ayuno y oración? Pero como es verano, nosotros nos queremos ir largo. Sin sacrificio no hay cumplimiento. Y el primer paso para llegar al sacrificio es obedecer. Obediencia. ¿Será que a veces somos obedientes al Espíritu Santo cuando a las 2, 3 de la mañana nos despertamos y el Señor te dice: hey, levántate y ora? Ay, Señor, es que me acabo de dormir. Ora. Algo te quiere decir el Señor, porque es que orar no es fácil. Compartíamos con las hermanas el viernes, es que no es fácil orar. ¿Quién dice que orar es fácil? Y el que lo dice se tiene que reconciliar porque está mintiendo. ¿Quién dice que orar es fácil? Pero el sacrificio de orar te lleva a conectarte con Dios. Y cuando tú te conectas con Dios, empiezas a ver cómo Dios trabaja. Empiezas a ver por el Espíritu lo que Dios está haciendo. Empiezas a activar tu fe y a ver lo que Dios trae para tu vida. Y tú vas creyendo aún más en las promesas que el Señor te ha dado. Él pudo decir: nosotros adoraremos y nosotros volveremos a ustedes. Él pudo decir: Jehová se proveerá de cordero. ¿Por qué? Porque el primer paso de Abraham fue la obediencia. Y la obediencia
a Dios y la obediencia al Señor es la que abre el camino para el discernimiento. Muchas veces nosotros no hallamos qué hacer en situaciones, no hallamos cómo contestar, porque andamos en desobediencia. Dios nos dice, entrégame esta área de tu vida y no la queremos entregar. Quiero que tú te metas más de lleno en la palabra. Quiero que estudies más la palabra. Pero nosotros muchas veces no lo queremos hacer. Abraham pudo contestar sabiamente porque ya estaba obedeciendo, ya estaba actuando con lo que Dios le había dicho. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho a ti? Y sí, es cierto, no he salvado a tu esposo, no he salvado a tu esposa, pero hay áreas de tu vida que necesitan ser pulidas. Hay áreas de tu vida que necesitan meterte aún más fuerte de lleno. No, Dios no ha hecho nada con tu hijo. Tú lo crees de esa manera, pero Dios está obrando. Pero aún cuando tú vienes, obedeces y vienes a dar sacrificio al Señor, la promesa viene para cumplirse. Porque sin sacrificio no hay cumplimiento. Cuando nosotros vemos que Abraham obedeció, y ahí mismo, en el mismo capítulo 22, y nosotros leímos en la lectura hasta el versículo 14, que después del sacrificio, el ángel aparece y le dice, no le hagas nada al muchacho. Y Dios provee el cordero y pudo hacer el sacrificio. Dice que volvió la voz de Jehová a Abraham. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? ¿Quién no anhela escuchar audiblemente la voz de Dios? La voz del Espíritu Santo, ¿verdad que nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios? Anhelamos que siempre el Señor nos esté hablando. Pues entonces, encamínese a la obediencia. Sacrifique todo aquello que es duro en su vida. Entrégueselo al Señor y va a escuchar la voz de Dios. Dice que después del sacrificio, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré y tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Usted está en este lugar, siéntase honrado de parte de Dios. Porque si solamente usted es cristiano en su casa, o solamente usted es uno de los pocos cristianos en su generación, usted está marcado para cambiar generaciones. La palabra de Dios dice que Abraham venía de una generación idólatra, de una generación de ocultismo, de hechicería, pero Abraham decidió obedecer y le dijo el Señor, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Es necesario obedecer la voz de Dios para que cambiemos generaciones. La palabra de Dios dice que cuando obedecemos, sus bendiciones alcanzan la primera, segunda, tercera, cuarta generación. Es por eso que lo que tú has hecho hasta ahora, no lo tomes en vano, no lo tomes en poco, aunque el Señor te pida más, pero sigue caminando, sigue obedeciendo, sigue sacrificándote, porque tú estás marcado para cambiar tu generación. No importa de dónde tú vengas, no importa lo que hizo tu padre, no importa lo que hizo tu madre, no importa lo que hizo la generación detrás de ti, pero tú estás marcado para cambiar tu simiente, tú estás marcado para cambiar y engendrar, crear hijos obedientes, adoradores a la voz del Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Sin sacrificio no hay cumplimiento. Es por eso que ahora póngase de pie y le vamos a decir al Señor, Padre, yo estoy en este lugar. Y aunque nosotros miremos simple, hermano, hay muchas personas que se han sacrificado para estar aquí, pero el Señor pide aún más.
Aún hay personas que necesitan sacrificarse aún más de lo que ya lo han hecho. Pero el Señor ahora te dice que hay áreas de tu vida que necesitan ser entregadas como un Isaac que Abraham entregó. Hay áreas de tu vida que necesita que Dios las pula. Entonces, en esta tarde,